¿Qué tal, estimados amigos? Estamos ya en el segundo encuentro de Tolkien y su mundo. Y vamos a adentrarnos en este momento en el problema del mal en Tolkien. Hemos visto en el primer video que Tolkien no escribe una alegoría, es decir, una historia intencional con referencias directas a la fe cristiana en un lenguaje figurado, sino más bien que escribe un mito. Es decir, elabora toda una cosmovisión o una teogonía, origen del mundo. Un mundo que para Tolkien no es imaginario, sino que es este mismo mundo en un tiempo imaginario, ahistórico, lo llama él, antes de la historia. Como subcreador, entonces, Tolkien, porque él se describe a sí mismo como subcreador, al escribir este mismo mito, sus personajes tienen perfiles propios, características que Tolkien busca respetar. Se van desarrollando a lo largo del sucederse de la historia y de todas las historias. Se desenvuelven en la trama que ciertamente no es lineal, porque no tiene una intencionalidad previa, sino que la trama en El Señor de los Anillos tiene que resolverse. Y cuando lo leemos, tenemos una y mil veces la experiencia de que puede resolverse en un sentido o en otro. Depende de la decisión de los personajes. Y esto es lo que mismo Tolkien vivió al momento de escribirlo y lo que él quiere transmitirlo para ser fiel a un mito. Es por esto que él mismo se llama subcreador y se sorprende de sus personajes. Él mismo los mira, los contempla y cuando habla de ellos dice: bueno, ciertamente Aragorn podría haber elegido esto o aquello otro, pero dada su personalidad, lo más probable es que... Es muy interesante. No es que él quiere que Aragorn decida una cosa, sino que dada su personalidad, podría resolver el conflicto en este sentido. Por ejemplo, le preguntan sobre la historia de Sombra Gris. ¿Qué fue del caballo Sombra Gris? Y en la carta número 268 dice cuál puede llegar a ser el final de Sombra Gris, que ciertamente no está en El Señor de los Anillos. Esto es otra cosa que a él le encantaba. Dice, un mito no tiene que explicar todo, porque no es una alegoría, es simplemente un mito. Es decir, nos da elementos de esta cosmovisión. Pero después, ¿cómo se suceden las cosas? Dejemos que las cosas se sucedan. O también empezó a escribir Tolkien después del Señor de los Anillos lo que sería la historia de la Tierra Media 100 años después del final del Señor de los Anillos, 100 años después de la caída de Mordor, habitada la Tierra Media solamente por hombres. Y cuando comienza a escribir esta historia, bueno, él mismo se detiene porque dice, no me gusta porque esta historia no terminaría muy bien. Es muy interesante, uno diría, podés hacer que termine bien. Sin embargo, él dice, dado los elementos en Gondor, después de la muerte del último de los hombres de Númenor, bueno, lo que queda es declinación moral y bueno, no va a terminar muy bien. Y nunca ve la luz estos esbozos que él mismo hace. Cuando habla entonces sobre el tema del mal, descubrimos que el contenido que él tiene en su obra es un contenido fundamentalmente católico y de filosofía clásica. Es un planteo bastante clásico cuando enfrentamos el problema del mal en la obra de Tolkien, concretamente en El Señor de los Anillos. Pero ya saben, es un mito, por lo tanto, es imposible hablar del Señor de los Anillos sin citar algunos otros libros que explican la totalidad de este mito y de esta cosmovisión. El mal. Cuando hablamos de este argumento del mal, tenemos que distinguir, para tener claridad, entre lo que se llama el mal ontológico y el mal moral. Es decir, el mal en sí mismo considerado y las opciones que posiblemente pueden llegar a ser buenas o malas en nuestra vida. Cuando habla del mal ontológico, Tolkien dice, fiel a su formación clásica, no existe, porque su misma naturaleza es una ausencia, nada.
No hay creación del mal ni un Dios que sea origen del mal. Es siempre el mal, para Tolkien, un estropear o un afear o un oscurecerse del corazón, como un segundo movimiento. Entonces, por ejemplo, en el Silmarillion, cuando se relata la creación del universo, creación que no ha sido concluida, sino que es continua en el libro, Ilúvatar comienza a entonar una melodía que la comparte con los Valar, que es como una corte angelical, un pueblo Valar que acompaña y que también participa en la creación. Y Ilúvatar o Eru empieza a entonar una melodía. Esa melodía está llena de matices, de colores, de experiencias, sensaciones. Y se las comparte a los Valar. Los Valar se entusiasman escuchándola y empiezan a cantar afinando en esta melodía de Ilúvatar. Esta melodía, así afinada, sinfónica, empieza a crear todo el universo. Y en ese universo, la Tierra Media, también como parte de ese universo. Y estos Valares se entusiasman, que conocemos a algunos, pero no los conocemos a todos. Son muchos, es todo un pueblo. Y se entusiasman en esta creación. Y Ilúvatar les comparte sus sueños, sus deseos, todo lo que él va viendo en esta melodía. Les comparte algo, no les comparte todo. Se va como desarrollando a medida que van cantando. Y de repente en ese cantar hay un Valar que se llama Melkor, ciertamente el más dotado y hermoso, y Melkor empieza a desentonar y empieza a hacer su propia melodía. Y le gusta más que la sinfonía del resto. Y empieza a ser de contrapunto a la melodía de Ilúvatar. Está desafinando la melodía de todos los Valares y de Ilúvatar. Y en ese desafinar, él también empieza a meter mano en esta creación. Creando algo desafinado, no, sino estropeando esa melodía. Y ese es el origen del mal. Es como un segundo momento. Es un estropear, un afear. El corazón de Melkor se oscurece y le gusta más su propia melodía que la melodía del resto. Y ese es el origen del mal, un afiamiento, una desafinación de una melodía sinfónica original. Y el colmo viene cuando Ilúvatar les comparte a los Valares su obra más bella, según él, sus hijos, los elfos y los hombres. Los Valares se admiran y dicen, ¡qué belleza tus hijos! Y comienzan a cooperar con Ilúvatar en el crecimiento de los hijos de Ilúvatar. Melkor dice, de ninguna manera. Ellos me van a adorar a mí, porque ya su corazón estaba lleno de sombras. Ese es el origen del mal en la Tierra Media. Melkor que desafina en esta melodía. Y cuando hablamos del mal moral, es decir, el fruto de nuestras opciones, también acá encontramos personajes en El Señor de los Anillos y en otras historias que han optado o que llega un momento que tienen que optar qué posición tomar. Por ejemplo, Melkor desafinó, le gustó, se oscureció su corazón y desde ahí comienza a estropear toda esta melodía sinfónica, generando cosas que son malas. Sauron, que fue su sirviente o su ayudante más fiel, un Maiar, una entidad llamada Maiar. Para que sea una idea, es tipo Gandalf. Pero eso aparece en El Señor de los Anillos. Los Balrog, por ejemplo, o ella, la araña, son todos personajes que han hecho esta opción en lo profundo de su corazón del mal. Los mismos elfos oscuros que aparecen en Silmarillion o los orcos han sido torturados y en su origen, y por eso son estos personajes siniestros y malvados, ¿no? Nuevamente vemos, no hay creación del mal, sino que es una corrupción del bien. Ahora,
cómo obra el mal moral en El Señor de los Anillos. Es muy interesante, porque muchos de los personajes que allí intervienen se ven frente a una prueba. Son tentados, y el anillo representa mucho en esta tentación. Pero veamos distintos modos de cómo obra el mal. Así no me adelanto. Primero, el mal obra a través del temor. Entre los hombres y los elfos encontramos esto mismo. Eso no hay en El Señor de los Anillos elfos oscuros, sí en el Silmarillion, pero ciertamente existieron. ¿Qué es lo que sucede en ellos? Ellos padecen del temor, del miedo. Melkor, en las primeras guerras de la Tierra Media, en la Primera Edad y en la Segunda, los elfos que cayeron prisioneros los torturó y les transmitió esto: no pueden hacer nada. Los dioses, los valares, los han abandonado, están solos en la Tierra Media, no pueden hacer nada. Y los que no mataba los torturaba y los liberaba a los elfos Noldorin que cayeron en estas primeras guerras. Una vez liberados, torturados, tenían tanto miedo a la palabra de Melkor que cuando la escuchaban mencionar se inmovilizaban, no podían hacer nada. Por lo tanto, frente al mal quedaban paralizados. El miedo los paralizaba. Ese fue el modo de dominar de Melkor en las primeras edades, a través del miedo que paralizaba. Y en El Señor de los Anillos los vemos repetidas veces, ante el grito de los Nazgûl, ante la presencia del Señor Oscuro, ante la presencia de Sauron, de la sombra. Los buenos que sufrieron las heridas del mal se paralizan, temen y no pueden optar. Eligen la esclavitud. Otro modo de obrar del mal, el engaño o la mentira. A los hombres se los engañaba y mucho. Y Sauron, por ejemplo, les proponía en el fondo rechazar la misma condición humana. En los anexos del Señor de los Anillos encontramos la historia de los hombres de Númenor. Ellos crecieron en sabiduría, amigos de los elfos y de los valares, terminan, y habiendo participado en las luchas contra Melkor, terminan siendo premiados habitando una isla, la isla de Númenor. Crecen en poder, en esplendor, y vivían muchos años, mucho más de lo que los hombres en la Tierra Media vivían. Eran muy crecidos moralmente y con mucha sabiduría. De repente, un personaje oscuro llamado Sauron, servidor de Melkor, que había sido ya derrotado, Sauron se da cuenta que no puede oponerse a ellos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Los seduce, pide perdón, dice que no quiere hacer la guerra contra los hombres de Númenor, se va como prisionero a Númenor y termina siendo uno de los integrantes de la corte de los reyes de Númenor. Una vez en la corte y una vez dentro del reino de Númenor, empieza a iluminar todo el veneno que tiene dentro y los empieza a engañar. ¿Y qué les dice? Les dice: ustedes, hombres de Númenor, son muy poderosos, más poderosos que los elfos. Ellos lo saben. Ustedes son muy poderosos, más poderosos que los valares, y la tierra de Occidente les pertenece a ustedes, esa tierra donde vivían los valares y la tierra de los bienaventurados. Esa tierra es de ustedes. Y cuando ustedes pisen esa tierra van a ser inmortales. La inmortalidad es un don que en verdad lo tienen los elfos nada más, pero es de ustedes. Los hombres de Númenor cayeron y comenzaron una guerra, o pretendieron hacer una guerra contra los valares y desembarcar en esta isla, en esta tierra occidental. Bueno, la historia no fue a buen fin, sucede una catástrofe muy grande, los hombres de Númenor son arrasados y los fieles, los sobrevivientes, son los que terminan en Gondor y Arnor, en la Tierra Media, se refugian en este lugar y continúan la lucha contra Sauron. ¿Cómo es que caen los hombres de Númenor? Engañados. ¿Cómo es el estilo de esta mentira, de este engaño? Es una gran mentira. Y esta mentira es: no es verdad que ustedes no son inmortales. Les han robado la inmortalidad, les pertenece. Los elfos y los dioses
tienen envidia de ustedes. ¿No les suena parecido a algún otro mito? Y es muy interesante porque la muerte para los hombres era un don, un regalo, que ni hasta los mismos elfos envidiaban. Pero claro, en tanta confusión, los hombres de Númenor se dieron cuenta que lo que era un regalo y un don terminó siendo como una maldición o un límite que se quisieron sacar de encima. Ahora, ya más centrados en la historia del Señor de los Anillos, sigamos viendo cómo algunos de estos personajes fueron tentados y encontraron el modo de escapar a la tentación. Por ejemplo, Galadriel, que sabemos que ella es una penitente, como aparece en la carta 320. Galadriel, en un momento de la historia, se encuentra frente a sus ojos con el anillo único de poder, portado por Frodo. Frodo le confiesa ese secreto. El capítulo en el libro es el espejo de Galadriel, que aparece en el segundo tomo. Entonces, cuando Galadriel lo ve, este anillo, Frodo se lo quiere dar. Le dice, tú eres sabia, eres hermosa, buena, la reina de los elfos, la elfo del linaje más alto que está presente en la Tierra Media. Sos la persona más digna para poder llevar este anillo. Y Galadriel dice, claro, sí, yo debería llevar este anillo. Entonces dice, yo teniendo este anillo tendría mucho más poder, sería mucho más hermosa, quitaría a Sauron del centro, empezaría a dominar la Tierra Media yo, impondría el bien, impondría el orden, haría que todos los pueblos me amen, sería terriblemente hermosa. Y empieza, mientras habla, empieza como a crecer en estatura, en voz, en luminosidad, tanto que tiene una belleza que aterroriza. Y en ese momento Galadriel vuelve en sí misma y dice, es por esto mismo que yo no puedo llevar este anillo. Lo tenés que llevar vos. Y se lo devuelve a Frodo. Fue nuevamente tentada Galadriel en ese momento. Pero la memoria y el recuerdo de su primera caída, que viene relatada en el Silmarillion, la memoria y el recuerdo de su primera caída y que hace que tenga esta condición de penitente, es lo que hace sí que ella no caiga por segunda vez. Otro personaje que fue tentado, lo encontramos, Saruman. Él cayó en la tentación. Tanto intentó oponerse a Mordor y al poder de Sauron que terminó cayendo en sus redes, no pudo evitarlo. Es la vieja ley de oposición-subordinación. Construyó un poder similar y paralelo y terminó cayendo en las mismas redes y repitiendo las mismas cosas. Es más, él fue el creador de los Uruk-hai, ¿no? Que es como un experimento genético de la técnica de aquel momento. Taló los bosques de Isengard, se sintió señor de este lugar cuando le había sido dado como custodio, él se sintió señor, desconoció a Gondor y desconoció a Rohan. Y lo que hizo fue tratar de acumular poder para sí mismo con la excusa de oponerse a Mordor. Fue la apostasía del religioso, como lo llamó Jorge Ferro. Gandalf, por el contrario, lo salvó la conciencia de su propia misión y la fidelidad a su propia misión. Nunca hizo algo él para sí mismo, sino que inspiró, animó, organizó la resistencia, pero no para sí, sino para el bien de los demás. Ayudó a que se organicen. No pretendió ser él mismo el artífice de la liberación de la Tierra Media. Boromir cayó en la tentación. Su deseo era vencer a Mordor, pero usó las mismas técnicas de Mordor. La propia ambición de poder. Tener poder para poder enfrentar el poder. Esto lo llevó a intentar asesinar a Frodo, tener el anillo. La misma soberbia antes lo había llevado a rechazar en su corazón a Aragorn y despreciarlo. Recordemos que Boromir era el hijo del senescal de Gondor. Aragorn, si bien veladamente, era el rey legítimo de Gondor. Confió en su fuerza y no en la sabiduría de los antiguos, que decían que el rey volvería. Al final es verdad que se redimió igualmente al momento de su muerte,
pero en esa tentación él cayó. Después se redimió y reconoció su error y pidió perdón al momento de morir. Faramir, el contrario de Boromir, su hermano, que tanto se querían, según el mismo Tolkien y los apéndices del Señor de los Anillos, dice que tenían la misma fuerza y determinación que Boromir. Sin embargo, estaba lleno de la sabiduría de los antiguos, que Gandalf, o Mithrandir, como era llamado, le hizo estudiar. Es decir, frente a la misma tentación que Faramir se encuentra porque tiene delante el anillo, en un momento, fue su sabiduría y el conocimiento de las leyendas antiguas lo que hizo optar por no intentar poseer el anillo. Se salvó de la tentación y no cayó en ella. Aragorn, por ejemplo, fue fiel a su misión. Varias veces fue tentado en rebelarse como el rey legítimo de Gondor. Sin embargo, fiel a su misión, trabajó veladamente y se rebeló como rey legítimo de Gondor al final ya del libro, prácticamente en las puertas de Mordor, para atraer la atención de Mordor y sacar la atención de Frodo, que estaba portando el anillo todavía. Bien, como conclusión, el mal es siempre una corrupción del bien en la obra del Señor de los Anillos y en toda la obra de Tolkien. Y el campo de batalla entre el mal y el bien no es entre los buenos y los malos, sino que se da en el corazón del hombre. Y son las opciones morales lo que hace que una persona termine siendo buena o mala. Cada uno de estos personajes cayeron por algún motivo o se mantuvieron fieles a quienes eran ellos por algún otro motivo. Es importante saber esto para nuestras vidas, porque es como un reflejo de nuestro día a día. Todos nosotros estamos sujetos a las influencias del mal. El campo de batalla verdadero se da en nuestro corazón y hay elementos que hacen que podamos caer en la tentación o que permanezcamos fieles a nuestra misión. Otro elemento a destacar, lo dejo al pasar, es muy interesante que aquellos que caen en las redes del mal, en la tentación del anillo o bajo la influencia de los malos, tienen elementos que se repiten. Las consecuencias son talar bosques, contaminar los ríos, crear máquinas. Los malos crean máquinas para dominar y controlar la realidad y a los otros. Los elfos o los hombres más sabios, no. La pérdida de las libertades, el miedo, el poder. Los malos usan la magia en este sentido como técnica. Los buenos, por ejemplo, intentan liberar el poder de las cosas implícitos en cada una de ellas. Características que se repiten en todas las personas que caen bajo el influjo del mal o están bajo el influjo del bien, porque el campo de batalla es acá, en el corazón.